Salmo 72. El Salmo 72 era un canto que se cantaba cuando un rey tomaba el poder y quizás es cuando Salomón lo hizo por primera vez. Y porque Salomón, como observen que comienza diciendo, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. La justicia era para emitir, la capacidad para emitir juicios justos. Así que uno es la capacidad y lo otro el hecho de llevarlo adelante. ¿Por qué se habla de Salomón? Porque él era rey y también era hijo del rey, pertenecía a su papá, a la casa davídica. Pero obviamente también hace referencia al Señor Jesucristo, que era, eh, por un lado, en su faceta humana como hijo de Dios y también es Dios mismo. ¿Y por qué se hablaba de Salomón? Porque Salomón, si vamos a Primera Reyes, capítulo 3, cuando Dios le aparece a Salomón y le dice, pídeme lo que quieres, él lo que le pide es sabiduría para juzgar a su pueblo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahora entonces el versículo 2? Dice, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. ¿Cuál es la referencia acá? Él dice, obviamente hay algo importantísimo, dice, a tu pueblo. Tiene que regir al pueblo de Dios y por lo tanto tiene que darle justicia y sobre todo a los afligidos, aquellos que la sociedad normalmente ignoraba. Después dice, los montes llevarán paz por el pueblo y los collados justicia. Estos dos lugares eran lugares que habitualmente no producían grandes cosechas y la figura es que va a haber tanta bendición que aun estos van a derramar bendiciones sobre la tierra. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. A mí me encanta este versículo porque habla del proceso completo, ¿no? Va a juzgar, va a salvar y va a aplastar al enemigo, ¿sí? O sea, va a ser la justicia plena, establecer quién es quién, salvar a aquel que por más débil que sea y condenar a aquel por más orgullo que tenga. Obviamente cuando esto suceda, dice, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Obviamente esto va a impartir respeto en todos los hombres. Después dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Versículo 7, florecerán sus días la justicia y la muchedumbre de paz hasta que no haya luna. ¿Cuál es la figura? La figura es de que la bendición que se derrama como un rocío, la justicia y el juicio, va a permitir que florezcan, ¿sí? Esas cosas que habitualmente no existen, como la paz y la justicia en una sociedad establecida por los hombres. Dice, y ahora va a hablar de la extensión de su reinado, obviamente referencia al Señor Jesús, claramente, ¿no? Dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. La primera frase tiene que ver cuando Dios le dijo de cuál iba a ser el territorio de Israel en Éxodo 33, ¿sí? Pero los confines de la tierra habla de que su reinado va a ser universal. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. La figura es de sumisión total, ¿sí? Que se van a rendir como súbitos ante este rey. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y sus ofrecerán dones. Acá está hablando de que los enemigos, ahora habla de los líderes que van a traerle tributo a este rey. Versículo 11 dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones, o sea, no solamente los reyes, sino también los pueblos, le rendirán. Y saben, y este versículo nos enseña y por qué estamos hablando de este rey tan especial. Porque no va a extender su dominio por su poder, sino que observen que el versículo 12 dice, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Está hablando de que va a extender su dominio porque va a ser algo precioso, algo que todos van a querer disfrutar y naturalmente todos se van a ir poniendo debajo de su gobierno. Dice después, tendrá misericordia del pobre, del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Esto es una característica típica de Dios, ¿no? Dios está siempre preocupado por aquellos que necesitan. ¿Se acuerdan que Él dice que Él es padre de huérfanos? Hace habitar en familia que está solo. Bueno, esto es lo que hace este rey que le pidió esa justicia a Dios. Obviamente dice, el engaño no va a existir, el engaño y la violencia redimirá de las almas. Y la última frase de este versículo es preciosa. La sangre de ellos
y perdonen la palabra, será preciosa ante sus ojos. Es como que a él le van a importar todas las almas, todas las personas. No va a ser que algunas sí, como hace la sociedad, y otras las ignora, sino que todos van a estar bajo su cuidado y su protección. Vivirá y se le dará, dice, el oro de Saba, y llorará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Al contrario de los reyes terrenales, que la mayoría están oprimidos, los pueblos, y no quieren la autoridad del rey, acá dice que van a orar y van a bendecirle a este rey. ¿Hasta qué punto va a ser la bendición? Dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto era ruido como el Líbano. ¿Qué está diciendo esto? Que un puñado de granos tirado en un monte va a ser de una cosecha tan abundante que el viento va a ser en esa cosecha el mismo ruido que en los montes del Líbano. ¿Sí? Versículo 17. Será su nombre para siempre. Dice, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, los llamarán bienaventurados. Y si dudábamos al principio de quién era el rey, el hijo del rey, hablando proféticamente, claramente este versículo define al Señor Jesucristo en su reino futuro como esta persona, ¿no? Porque no se puede decir de otro que su nombre será para siempre. Y termina con una bendición, con una doxología final. Dice, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, el único que tiene esta capacidad de hacer estas cosas tan hermosas y tan grandes, ¿sí? Y termina diciendo, bendito su nombre glorioso para siempre, y bendita toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. ¿Saben? Eh, ustedes saben que los salmos se dividen en libros, ¿sí? Y este es el final del segundo libro, y porque termina con una doxología y termina con esta repetición de palabras, amén y amén. Y de hecho el último versículo dice eso, ¿no? Aquí terminan las oraciones de David y con Isaí. Pero esto lo hace, termina igual que el 41, que es donde termina el primer libro, que termina diciendo lo mismo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Así que eh, los desafío a que encuentren dónde termina el tercer libro, ¿sí? Buscando esta combinación de palabras. Pero para nosotros, lo importante de este versículo, de este pasaje, que a mí lo que creo que a mí fue lo que más me impactó, es que el pueblo va a orar por él, las naciones se van a someter a él y la bendición va a ser tan grande como ese grano tirado en los montes que va a producir demasiado fruto. Y lo que más me impactó fue la frase que dice, será preciosa la sangre para él, de los pobres y de todos. Solamente Dios tiene este corazón. Solamente Dios puede hacer esto por los hombres. Solamente Dios tiene esto preparado. Y es lo que los hombres rechazaron, porque con el pecado se independizaron de Dios, pero es lo que Dios va a hacer porque Él va a cumplir su promesa. Así que recuerden este salmo, ¿no? Es donde las grandes bendiciones que Dios va a tener en su reino milenial. Salmo 72. Que Dios les bendiga.